¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están acá nosotros en el momento político? ¿Recuerdan al ex jefe de gabinete Guillermo Franco? Bueno, estuvo en una entrevista con el diario o con el portal o el web Infobae y estuvo hablando de esto. Ahí lo escuchamos. Me parece que llevamos 2 meses y pico hablando de Adorni y hay otros temas en la Argentina para conversar, ¿no? Yo creo que bien lo planteó la senadora Bullrich pidiendo que, finalmente, ¿para qué esperar tanto tiempo que presente su declaración jurada? El presidente dijo que estaba totalmente de acuerdo con eso. La justicia avanza rápidamente, más aún, yo creo que hasta llama la atención. Y llama la atención también que declara una persona la causa y a los 5 minutos la declaración está en los medios, ¿no? Son cosas que uno no entiende bien, que habitualmente no pasan en la justicia. Yo creo que hay que esperar los resultados de todos estos temas pendientes, lo que plantea la senadora Bullrich y apoya el presidente Milei sobre la anticipación de la declaración jurada de Adorni y los resultados de la justicia, y que finalmente se aclare totalmente el tema. Creo que eso le hace falta al país y al gobierno. El daño es grande el que está ocasionando Adorni al Yo gobierno. creo que sí, por eso creo que tiene que haber rapidez en la respuesta del gobierno a eso, ¿no? Está instalado hasta que, por ejemplo, o sea, para dar una idea de la magnitud del daño, se instaló hasta que, por ejemplo, los ministros cobran sobresueldos en negro. O sea, yo no sé si esto es así o no es así, pero digo, es parte de la conversación que está sobrevolando el caso Adorni. Se está llegando a decir que Adorni se está haciendo esa casa o se hizo esa casa con dinero que los funcionarios cobran en negro. No, bueno, yo no. Primero, no. Hasta donde yo sé, no hay sobresueldos en el gobierno. Yo jamás cobré un sobresueldo siendo jefe de gabinete. Tuve el sueldo que me pagaba el Estado Nacional, que eran 3 millones de pesos durante los 2 años que estuve año y 10 meses que estuve jefe de gabinete. No conozco que nadie cobre un sobresueldo, ni tampoco de dónde podrían salir fondos para eso, porque los fondos estaban restringidos en todas las áreas, salvo que fueran fondos irregulares, pero no desconozco totalmente el tema. Pero claro, toda esta situación genera esos espacios para que aparezcan estas, no sé si son comentarios maliciosos o sospechas, etcétera, que, bueno, a los que se le da lugar, ¿no? Yo creo que este tema tenía que haberse terminado mucho antes. También está claro que el presidente lo sostiene con mucha convicción. ¿Por qué? Bueno, yo supongo que el presidente confía en su jefe de gabinete y no quiere, y probablemente él sienta que hay toda una operación. Está claro que el presidente ha expresado más de una vez que en general al periodismo no le confía, sí. ¿no? Queda claro bastante. Entonces, yo creo que él piensa que esto parte de una operación y sostiene a alguien en que él tiene confianza. Yo creo que por el bien del gobierno y por el bien del país, porque creo que todo esto es como que, por decirlo en términos corrientes, empioja mucho la relación del gobierno con la ciudadanía y los temas que están pendientes para llevar adelante. Y también aleja un poco la visión de todas las cosas en las que el gobierno nacional ha avanzado en reformar la estructura anquilosada y populista del Estado argentino, ¿no? Entonces, ojalá termine rápido. Yo creo que sería bueno que se aclare, que se presente la declaración. Yo no entendía mucho el tema de que tenía hasta el 31 de julio para presentar la declaración. Porque lo cambió la Oficina Anticorrupción específicamente. Bueno, era el 30 de mayo y lo cambió la Oficina Anticorrupción hasta julio. Esos temas son irrefutables. Cuando un funcionario ingresa al gobierno, presenta su declaración jurada. Cuando sale del gobierno, presenta una declaración jurada y en el medio la tiene que presentar anualmente. Con lo cual, ahí están expresados los patrimonios y la justicia tiene claro que los temas objetivos son... Usted presentó muchas veces declaración jurada. Ayer Patricia Bullrich decía que si uno tiene la declaración jurada ya presentada el año anterior, es fácil y rápido llegar a eso. Sí. ¿Coincide con eso? Totalmente. Yo creo que bueno, claramente si ha comprado un departamento y tiene que incorporarlo, tiene que incorporar su declaración jurada. Eso. Sí, lo compró en el 24. No es uno no puede decir si está bien o está mal en absoluto, es un hecho, ¿no? Entonces, tendrá que hacer la modificación que corresponda para presentarla.
pero yo creo que existen objetivos, los elementos objetivos para poder analizar esto. Y lo que, a mí lo que me molesta es que estemos dándole vuelta a este tema durante tanto tiempo, siendo el centro de la conversación pública sin que haya una respuesta contundente por parte del involucrado o del gobierno, lo que sea, ¿no? Por eso me parece bien que el presidente, más allá de sostener a su jefe de gabinete, haya dicho que Adorni va a presentar su declaración jurada, como acordando con lo que había expresado la senadora Bullrich, ¿no? Cuando recién dijiste por el bien del gobierno, quiero ir a lo político. Hablaste de, estamos hace 60 días hablando del tema, es cierto, opaca otros temas. Hoy el presidente está en Estados Unidos, ayer hubo anuncios de inversiones donde estaba Caputo, hubo noticias financieras importantes, sin embargo el tema Adorni opaca. Totalmente. Y vos dijiste por el bien del gobierno, a mí me quedó la sensación de por el bien del gobierno, entendiendo vos la política, es, Manuel, ¿correte? No, yo no ¿aclaramos? No, estoy pensando para salir de... No, yo no quiero que me interpretes algo sobre lo que dije que no es lo que quiero decir. Yo digo, yo jamás diría, porque me parece que es una responsabilidad del presidente de la Nación y jamás me introduciría en ese tema. Es el presidente el que toma la decisión, o en todo caso Manuel Adorni puede tomar la decisión también, pero también, ¿no? Me parece que en mi caso particular, que yo fui jefe de gabinete, tampoco me involucraría en hacer un juicio de valor de ese tipo. Yo lo que digo es que el caso Adorni, que está, como decía recién, en la discusión pública hace tanto tiempo, impide ver otros aspectos importantes de Argentina, como esto que acabas de señalar recién, Ramón, que tienen que ver con la cantidad de propuestas que recibe la Argentina y cómo por ahí estos temas generan siempre algún ruido. Porque ¿cuál es la preocupación? Cuando uno habla con inversores, yo permanentemente estoy conversando con gente que tal vez por mi experiencia de todos los años me convocan para ver cómo yo avisoro a la Argentina en el futuro. Y yo digo con mucha convicción, digamos, que con todos los cambios que se han hecho en el país, más allá que en algunos temas particulares haya dificultades o que mucha gente esté pasando dificultades para vivir, para llegar a fin de mes, todo esto que se comenta permanentemente, hay cambios muy profundos que a mí me hacen por lo menos tener la convicción de que el presidente va a ser reelegido en el año 27. Por eso no tal vez es con mucha anticipación, pero cuando uno se pone a ver los resultados de este gobierno, y el punto de arranque de este gobierno, no es que quiera, como dicen, echarle la culpa al kirchnerismo, pero digo, había un punto de arranque en este gobierno, que eran claramente desde las famosas LELIQs, que eran 50, 60 mil millones de dólares, que de alguna manera les vencían mañana cuando el gobierno asumió y había que solucionarlo, o el famoso tema de la deuda comercial con la CIRA, que eran otros 40, 50 mil millones de dólares, depende cómo se mide, que era una deuda del Estado Nacional con los empresarios en la Argentina, tema muy raro, también muy confuso cómo se generó. Estaba, por supuesto, la deuda del Estado Nacional. Había... El tema, Guillermo, es que te aparece esto y la pregunta es ¿cómo salís de una crisis lógica de gestión? O sea, no es algo extraordinario lo que está pasando en la Argentina, es un jefe de gabinete, o sea, es un funcionario, jefe de gabinete, que empieza, todas las semanas tenemos noticias, 245 mil dólares acá, una compra de una propiedad, otra compra de otra propiedad, y cuando uno mira los números, 2 más 2 es 4, y no es tan difícil decir, acá hay algo que no cierra. Y políticamente, ¿cómo salís? Bueno, ¿vos ves lo que pasa? Pasa lo que vos estás diciendo. Pasa que cualquier cosa que vos quieras plantear, volvés de otra vez al mismo tema. Entonces, yo por eso creo que hay que dejar de lado el tema Adorni y que se resuelva de la manera que tenga que resolverse. Una responsabilidad la tiene Adorni, otra la tiene el presidente de la Nación, que lo sostiene porque cree en su honestidad, y otra la tiene la justicia. Entonces, si queremos los argentinos hablar de los temas importantes, más allá del caso concreto hablemos de otros temas que son importantes, hablemos del futuro de la Argentina, dónde estamos insertados, cuáles son las posibilidades, hablemos de la energía, hablemos de la minería, hablemos de las inversiones, hablemos del RIG y de las etapas que ha ido dando este gobierno, de las que vienen, de la reforma laboral, del presupuesto. Recién cuando venía para acá, vos me hiciste venir más temprano. Es así, él es así. Sí, pero cuando venía para acá venía escuchando en la radio
no me acuerdo cuál, el caso de unos juicios laborales para un empresario teatral por el hecho de 2 bailarines que le habían puesto una condena que venía de la época de la pandemia, una condena laboral que lo hacía quebrar al padre directamente. Entonces, esos son los temas que la Argentina tiene que pensar cómo resuelve. Y por eso se aprobó la ley de reforma laboral que pone un tope a esos abusos que han pasado durante tanto tiempo. Entonces, yo creo que tenemos que poner el ojo en los temas de fondo de la Argentina. Yo leía también las muy importantes declaraciones de la jueza federal Arroyo Salgado, una cena, un almuerzo El almuerzo del Rotary. Del Rotary, sobre el Río Turbio, donde ella hace un cuestionamiento muy fuerte al funcionamiento de la justicia, más allá del caso particular y del caso Nisman, al que se refirió también, pero hace un cuestionamiento al funcionamiento de la justicia en la Argentina y a la vinculación de temas judiciales, con hechos de corrupción, con los empresarios que también corrompen, todo este sistema moral de la Argentina, que es en lo que debemos enfrentar tratar para resolver, y que no lo hacemos, y que es tal vez una de las mayores causas del estado general en que se encuentra el país y del que estamos intentando salir. Lo que nos estás diciendo de distintas maneras es que es un error sostener a Manuel Adorni, o es un error que Manuel Adorni no se corra aunque sea con una licencia hasta que se aclare esta situación. Bueno, eso insisto, es un tema al que yo no me quiero referir porque es un resorte del presidente de la Nación. El presidente ha sido muy claro ayer. El presidente tiene una posición y es defenderlo. Adorni también puede tener una y hacer la misma evaluación que estás haciendo vos, que estás describiendo vos, perdón que te tuteo, y decir, bueno, me tomo una licencia hasta que esto se termine de aclarar. Lo podría decir el jefe de gabinete y tomársela, pero es una decisión de él. Guillermo, ¿puedo decir? No. Usted lo asesoró al presidente, ha conversado a solas con el presidente muchas veces. A nosotros nos encantaría hacerle esta pregunta al presidente. Pero la sensación que tenemos es que lo que antes podía resultar empático, que es un hombre que grita y que dice verdades, hoy está apareciendo un hombre que grita con una sordera. Que hay cosas que están pasando y que sale desesperado por teléfono desde Estados Unidos o donde esté a cruzar a periodistas para aclarar cosas. Se ve un hombre solo que está desesperado gritando cosas. La pregunta es, ¿le falta asesoramiento al presidente? ¿Está mal asesorado? ¿Está mal rodeado? ¿Hay alguien que no le dice las cosas bien? ¿O tiene que aparecer Patricia Bullrich en un programa de televisión y decir las cosas como es un tiro por elevación, finalmente? Pareciera eso, que hay un hombre que está solo y que lo que antes era empático, el grito para decir verdades, hoy es un grito sordo, es un grito de alguien que está viendo cómo apaga el fuego. ¿Ustedes escucharon el discurso del rey Carlos en el Congreso de los Estados Unidos? Espectacular. Muy bueno. Muy bueno. Yo era más partidario de Lady Di, o sea, no es que me simpatice demasiado. Pero de golpe. Pero me impresionó como un discurso muy elaborado, muy bien pensado. Y una de las cosas que él trajo a colación fue aquella famosa frase de Abraham Lincoln, cuando decía, la gente no va a recordar las palabras que uno dice, pero jamás va a olvidar los hechos que hacemos, que generamos. Totalmente. Entonces digo, a mí me parece que hemos hablado varias veces del estilo del presidente. Sí, por supuesto. Muchas veces la forma de dirigirse, la forma de tratar al periodismo, incluso las consideraciones que él hace sobre el peronismo. Pero yo creo que al final lo que siempre se va a tener presente son los hechos. Eso es lo que no se olvida, ¿no? ¿Qué se consigue con la gestión? Por eso vuelvo a lo que decía antes. Separemos, no sé si decir la paja del trigo, separemos esto, que es una cosa circunstancial y que tiene que aclararse, sin duda, y veamos qué es lo que hicimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Eso es lo que a mí realmente me interesa y me preocupa. Yo no creo que... el presidente tiene una personalidad particular, él se recluye mucho tiempo en Olivos, se la pasa estudiando. Cuando uno va a Olivos ve su mesa llena de libros, y yo creo que él
es un fanático de la economía y estudia la economía y baja sus líneas y deja que sus ministros actúen en las áreas que le corresponden, ¿no? Claro. No sé si es un presidente que está en soledad tomando decisiones. Yo creo que él se reúne. Yo me reunía con el presidente siendo jefe de gabinete, iba a verlo, conversábamos. Por supuesto que a veces coincidíamos, a veces no coincidíamos. Yo le daba mis opiniones libremente y él a veces me las aceptaba y otras veces no. Sí, sí. Como es lógico. Y Karina Milei, porque es una figura central en el armado político y en la estructura del gobierno, Sí, ¿es sin una duda. persona fácil de darle un contrapunto? Sí, para mí, yo creo que, por lo menos yo nunca tuve un conflicto con Karina Milei, siempre hemos hablado con absoluta franqueza y yo he dado mis opiniones, ella a veces tiene las suyas. Me parece importante que el presidente, creo que ayer mismo dijo en esa nota que hizo, creo que desde el avión, ¿no? Sí. Casi. Porque creo que el presidente está llegando hoy, según leí en los medios, ¿no? Él sí dijo algo que me parece importante para el futuro de político, que es que él sostiene un gran afecto y un permanente recuerdo de Mauricio Macri como líder del PRO, como señalando que el camino que él marca es un camino de acuerdo y de alianza, ¿no? Y eso me parece importante, ¿no? Como para despejar. O sea que en su lectura habría que mirar cómo evoluciona la relación entre Macri y Milei, Sí. que Macri tomó distancia del presidente. Bueno, claramente él... O el presidente Macri. También, Tampoco le queda. Hay de todo un poco, ¿no? Sí. Está un poco el tema Sí. de la libertad avanza capital con el PRO de capital. Hay temas que todavía están pendientes de resolver. Hay una foto que es que Milei se peleó con Pablo Roca y Macri fue y se reunió con Pablo Roca. Bueno, sí está bien, y que uno puede decir varias cosas, y que Pablo Roca se juntó con Lula en Brasil, le sacó la foto, y Sí. bueno, a ver, Y hoy se jubiló. y hoy se retira, exactamente, Sí. pero yo lo que digo es, el presidente es un tipo muy honesto, ¿no? O sea, él no se guarda nada, muestra lo que es y muestra lo que piensa y lo que cree. Poco convencional, sí, totalmente. ¿Y el presidente sabe reconocer cuando se equivoca? Bueno, yo no recuerdo ahora un caso particular, pero sí recuerdo discusiones que hemos tenido en las que Sí. por ahí me ha dado la razón y por ahí la razón se la ha quedado él, ¿no? Entonces, no recuerdo un caso particular ahora, pero supongo que él, como cualquier persona, sabe que a veces actúa de una manera y eso se convierte en un error. ¿Se le puede Otras veces decir? no. ¿Eh? ¿Se le puede decir cuando en estas conversaciones en las que habla en privado, es fácil decirle al presidente que uno no está de acuerdo, que se Sí, equivocó, yo creo que uno se lo puede escucha? decir. Sí, uno se lo puede decir. Lo que no quiere decir que lo acepte, ¿no? Pero uno puede decir lo que piensa. Yo por lo menos siempre le he dicho lo que pensaba, con el respeto, por supuesto, que uno tiene que tener con te el terminaste presidente de la yendo. nación, ¿no? Y te terminaste yendo. Bueno, por eso el presidente pensó en alguna cosa que no estaba de acuerdo con. No, el motivo de mi salida del gobierno tiene muchos elementos en los que el presidente y yo pensamos en algún momento que no era útil mi presencia para... Ahora, y alguno te llamó y te dijo, Guillermo, dale, vení que no estás, vení, volvé. De última no sea jefe de gabinete, pero volvé. Volvé que te necesitamos. ¿Nadie? No, pero a ver, yo nunca me fui, o sea, yo salí a ser jefe de gabinete, pero yo sigo Bueno, está bien. apoyando al gobierno porque soy ese gobierno al que yo pertenecí, con el que colaboré y con el que... Me refiero a la participé. gestión más diaria. Bueno, no, obviamente, porque después de ser jefe de gabinete no tengo... pero como le dije al presidente, y lo he dicho varias veces, cuando presenté mi renuncia, le dije, estoy a disposición, digamos, cuando me necesite, me llama. ¿Podrías volver al gabinete si te convoca Milei para alguna oposición? Eso no me lo planteo porque me parece casi un imposible, ¿no? ¿Cuál sería la posición que me podía ofrecer el presidente? No, el parte le ha sido muy claro. Jefe de gabinete. No, pero él ha sido muy claro en esto que su gabinete es absolutamente... no hay ninguna modificación, creo que lo dijo también ayer. Tampoco yo lo espero, o sea, yo no está en mi expectativa ser miembro del gobierno otra vez porque es una etapa que ya pasé. Y como parte de todo ese engranaje, hoy cuando ves esta cuestión inocultable que es Karina Milei y Santiago Caputo,
vos tuviste el diálogo con los dos, cuando me acuerdo se hablaba del famoso triángulo de hierro, que bueno, en que en paz descanse. ¿Cómo lo ves hoy? No, esa? porque en paz descanse debe seguir, supongo yo, ¿no? Vos- Esa relación debe seguir. Está bien, pero no en esa toma de decisiones, ¿no? No sé. No lo sé. Ah, La verdad que no lo sé. no sabe. No lo sé. Alguna mirada debe tener porque conoce mucho más a los Mirada actores es que la nosotros. Mirada es la que tienen todos. Bueno, en estos días, buena parte de esta crisis también se la atribuye a la interna del gobierno. Sí, eso ¿Crees lo- que algo de eso hay también? A ver, yo digo, las internas en los partidos políticos siempre existen. Sí. En las relaciones humanas, en las relaciones de grupo, siempre existen. Siempre existe, digámoslo de alguna manera, envidias, siempre existe gente que quiere ser más que el otro, siempre existe quien quiere estar más cerca del poder. Eso va a pasar siempre. Yo, por supuesto, cuando esas disputas son normales, forman parte de la regla del juego. Ahora, cuando se exacerban, por ahí es negativo para el propio grupo, ¿no? Entonces Pero y ahí no es el presidente el que debería ser árbitro Sí, de lo esa. hace. ¿Y crees que es árbitro en esa, o sea, un árbitro objetivo en esa cuestión? yo creo que él siempre está evitando conflictos, ¿no? Que hay en la conformación de los grupos humanos, como decía, ¿no? Me parece que una de las últimas entrevistas que diste antes de dejar la jefatura de gabinete fue acá. Moncho te preguntó si Santiago Es que no es Caputo... un lío eso, ¿no? Sí. No, o sea, vos solito dijiste lo que querías decir, me parece, pero te quería hacer la misma pregunta. ¿Crees que Santiago Caputo tiene que tener firma en el gobierno? ¿Tiene que ser una persona que tiene que asumir otro rol en el gobierno? Lo que dije lo reafirmo Lo seguís totalmente. sosteniendo. Yo creo que el que gestiona siempre resortes del Estado y poder del Estado tiene que hacerse cargo, ¿no? Y en ese yo no dije nombres, en ese momento se tomó de esa manera. A partir de ahí tuve una serie de cuestionamientos en las redes. Empezaron a decir que Cierto. me iba, que no me iba, que salía, que renunciaba, que todo el otro. Pero bueno, digamos, son reglas de juego, ¿no? Y para adelante, Guillermo Francos va a ser candidato en la provincia de Buenos Aires. ¿Estás mirando la provincia? ¿Estás mirando algo más ejecutivo, nación? ¿Qué estás mirando? No, yo me siento activo políticamente. Como creo que dije la vez pasada, yo soy de los candidatos que tienen posibilidades en ambos distritos, porque estoy ¿Por dónde vivís? empadronado en la ciudad de Buenos Aires y soy nacido en la provincia, con lo cual tengo un abanico para ver Totalmente. si tengo alguna chance. Lo cual no depende solamente de uno, ¿no? Porque vos podés tener una gran vocación por seguir trabajando en la actividad política. Karina se quedó sin Adorni para la ciudad, no la quiere Patricia. No, porque Franco, jefe de gobierno, digamos. No sé si no la quiere Patricia. Patricia es una candidata fuerte Ok. en la ciudad de Buenos Aires. Hay que ver. Bueno, las declaraciones de Guillermo Franco sobre el caso Manuel Adorni, un tema que es repercusión en todos los medios de comunicación, deja varias lecturas políticas importantes para entender el momento que atraviesa el gobierno del presidente Javier Milei. Primero, Franco reconoce algunas políticas que suelen ser determinantes, el desgaste de la imagen, por un lado, cuando afirma que el tema tenía que haberse terminado mucho antes, da a conocer que este tema no tendría que haber tenido tanta trascendencia como la que tuvo hasta ahora. Esto señala que el oficialismo perdió el control de la agenda pública y es un tema no menor, ya estando a un año de lo que va a ser las elecciones de 2027. En comunicación política, cuando un conflicto se prolonga, deja de ser solamente un problema si se quiere administrativo o ético, y pasa a convertirse en algo más simbólico. En este caso, el conflicto alrededor de el jefe de gabinete actual empieza a impactar sobre la credibilidad del discurso anticasta, de la transparencia que lleva en central, como el poder central, el presidente Javier Milei. Además, Franco utiliza por ahí una frase muy fuerte: empioja la relación del gobierno con la ciudadanía. Ahí aparece un diálogo más profundo. El gobierno puede sostener
apoyarse cuando pueda en la sociedad, mientras que mantiene expectativas positivas sobre la economía y la honestidad política, cosa que ahora efectivamente se ve entorpecida por este caso. Pero cuando aparecen sospechas internas o cuestionamientos sobre el privilegio, la sociedad empieza si se quiere, a comparar el oficialismo con prácticas tradicionales de las políticas argentinas antiguas, ¿no? Y justamente el votante libertario llega al poder rechazando estas prácticas, las cuales hoy se ve involucrado, ¿no? También es importante que Franco no haya definido de manera cerrada la continuidad de Adorni. En política el silencio muchas veces comunica más que una declaración directa muchas cosas en el entramado, en el marco político. No respaldó él completamente al oficialismo. Esto es preocupante porque tiene que ver con un costo político del caso. Eso es una señal por ahí de que algunos sectores del gobierno entienden que el problema no es solo jurídico o administrativo, sino también simbólico y también electoral en ese punto también. La coincidencia con Patricia Bullrich sobre la necesidad de presentar la declaración jurada también refleja otra tensión interna. Bullrich representa un sector del oficialismo que intenta sostener una imagen del orden institucional y transparente. En este sentido, pedir la declaración jurada busca cerrar rápidamente esta página y abrir otra, el conflicto antes de que se transforme en una crisis más de confianza mucho más grande de la que están teniendo a través de las encuestas, que nos está teniendo una imagen netamente positiva, una imagen muy negativa están teniendo. Y desde la mirada de la ciencia política, este episodio muestra un fenómeno clásico. Los gobiernos nuevos suelen ser vulnerables a las contradicciones en el discurso que en la práctica. Milei construyó su poder denunciando privilegios, sobresueldo y corrupción de las viejas políticas. Por eso cualquier sospecha dentro de su propio espacio genera un impacto mucho más fuerte que en gobiernos tradicionales. El problema no es solamente el techo en sí, sino también la repercusión y la incoherencia a la hora del discurso. Soy el licenciado en Ciencia Política Antonio Tony Gallardo. Bienvenidos al Momento Político.